conceptos, algunos términos que vamos a ir ya poniendo en práctica con sus emprendimientos y los vamos a ver focalizados en cada uno de ustedes en las mesas de trabajo. Así que arrancamos. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver control de ingresos y egresos, determinación del precio, cómo organizar las finanzas y consultas. Quiero empezar esta charla o esta clase diciéndoles esta frase. La regla número 1 es no perder dinero. Y la regla número 2 es no olvidarse de la regla número 1. Bueno, pues, ¿qué es lo que nos quiere decir esta frase? Esta frase la dijo Warren Buffett, que es uno de los hombres que tuvo mucho dinero en el mundo. Dice que no debemos cometer ciertos errores que nos hacen perder dinero, ¿ya? Y debemos primero siempre asegurarnos ese capital para luego centrarnos en la rentabilidad del emprendimiento. Entonces, ¿por qué es súper importante? Porque esto es como la base de nuestro emprendimiento, ¿sí? Las finanzas son este motor que va a dinamizar el emprendimiento y que nos va a ayudar a ser productivos y también que nos va a ayudar a lograr nuestras metas, tanto con nuestro emprendimiento como nuestras familias y con todo ese equipo humano que está detrás del emprendimiento. Bueno, pues ¿cómo vamos a ir logrando ya empezando a ver un poco más de materia? Debemos primero definir la viabilidad de nuestro emprendimiento. ¿Y cómo vamos a definir esa viabilidad? Teniendo en cuenta 3 elementos fundamentales quizás, que son la rentabilidad, la liquidez y la solvencia. ¿Okay? Entonces, estos son los primeros términos que vamos a ver en la tarde. ¿Qué es la rentabilidad? En algún momento lo deben haber escuchado. Y la rentabilidad es esa capacidad de generar una ganancia con nuestro negocio a partir de la inversión que hemos realizado. ¿Sí? A partir de la utilización de estos activos como puesto en el negocio. Y bueno, esto, ¿qué es la liquidez? Porque se suele confundir estos términos. La liquidez es el segundo término que vamos a ver hoy. Es la cantidad de dinero que tenemos para manejar el día a día del negocio. ¿Sí? Es ese famoso capital de trabajo, es todo este dinero en efectivo que nos va a servir para manejar el negocio. Puede ser el dinero que tengamos en la cuenta, puede ser el dinero que se convierta, qué sé yo, los activos que tengamos como las cuentas por cobrar, alimentario, es todo eso. Si yo uno estos dos términos, si yo soy rentable y soy solvente, perdón, si yo soy rentable y yo soy líquido, entonces vamos al tercer término que es la solvencia. Que la solvencia es la capacidad que tiene una empresa para ganar o asumir sus deudas. ¿Ok? Profundizando un poquito, ¿qué necesita un negocio para ser solvente? Pues necesita tener esta capacidad de pagar en cada momento sus deudas. Y también tener esa capacidad de sostener esta situación en todo el tiempo. Digamos que hoy soy solvente, mañana también soy solvente, y el próximo año soy solvente, y en 2 años también soy solvente. ¿Okay? Entonces, esta capacidad que la debemos mantener en el tiempo y digamos que para hacer una diferencia entre los términos, la rentabilidad y la liquidez las podemos ver en este momento y la solvencia es ya a largo plazo, ¿sí? Entonces, ahora yo les pregunto a ustedes, y ustedes también tienen que hacerse esta pregunta, ¿mi emprendimiento está siendo solvente? O sea, yo estoy siendo solvente. ¿Qué debemos hacer en primer lugar? Entonces, hacernos esta autoevaluación. Entonces, considerando, alguien tiene el micrófono abierto. Ok, entonces se estarán preguntando, ¿somos insolventes, no somos solventes, somos rentables, no somos solventes? Tenemos que tener en cuenta siempre estos términos, rentabilidad y liquidez. O sea, la rentabilidad que siempre debemos generar ganancia, a veces podemos tener una ganancia grande, una ganancia pequeña, pero siempre debemos intentar tener una ganancia, porque de hecho eso se trata, ¿no? Nosotros vamos a hacer un emprendimiento porque queremos tener una ganancia, queremos tener un beneficio económico con lo que estamos haciendo. Y la liquidez, por el contrario, que viene a ser todo el dinero que tenemos en la cuenta. Entonces, a veces debemos buscar tener también esta liquidez. Generalmente, podemos pensar, hoy somos rentables y somos líquidos. ¿Eso siempre debe pasar? Pues, idealmente sí, debemos ser rentables y debemos ser líquidos. Pero a veces no necesariamente pasa esto, ¿no? No siempre es así. Hay momentos en el corto plazo en los que podemos disminuir un poco esta rentabilidad, ¿ya? Y podemos tener mayor liquidez.
Entonces, si queremos entrar a un nuevo mercado, somos de Guayaquil y queremos entrar a Manaví, a Machala, a Cuenca, queremos expandirnos, quizás vamos a ver reducida esta ganancia, esta rentabilidad, pero vamos a tener liquidez porque vamos a ir teniendo mayor ingreso de dinero, mayor ingreso de dinero producto de las ventas. También podemos ser que yo también tenga más ingresos de dinero porque yo voy a invertir en una campaña publicitaria, voy a mejorar mi imagen. Entonces, sí, este año quizás voy a tener baja rentabilidad, pero nosotros vamos a tener bastante dinero en efectivo que está ingresando porque ha llegado bastantes ventas a la empresa, al emprendimiento como tal. Entonces, esto es circunstancial porque también podemos tener alta rentabilidad y baja liquidez, ¿ya? Entonces hay momentos en los que tenemos baja liquidez porque, por ejemplo, yo necesito crecer y voy a invertir en comprar una maquinaria. Entonces puedo tener así mismo bastante facturación, bastantes ventas y también tengo ingreso de dinero, pero así como ingreso de dinero yo lo voy a invertir en comprar maquinaria. Sí, yo voy a invertir en comprar equipos, voy a ampliar mi fábrica, voy a dejar de alquilar y voy a construir mi propia oficina. Entonces, en este caso yo voy a ser rentable, pero voy a tener poca liquidez porque voy a estar usando ese dinero para invertir en mi negocio, ¿ya? Entonces los costos se van a ir absorbiendo en los activos que estamos comprando, ¿sí? Entonces ya, esa es la gran diferencia. Como les decía, lo ideal es que se dé, que seas rentable y que seas líquido, pero quizás en algún momento del tiempo vamos a tener un poquito más de lo uno y un poquito más de lo otro. Entonces, volvemos a esta pregunta, ¿no? ¿Soy solvente? Bueno, pues si en el largo plazo yo sigo siendo líquido y sigo siendo rentable, si no tengo problemas de liquidez, si tengo una rentabilidad sana, entonces obviamente mi empresa va a ser sostenible en el tiempo y va a querer decir que soy solvente. Y ser solvente nos va a ayudar si es que queremos ir a tocar la puerta de un banco y pedir un préstamo. ¿Okay? Van a hacer todas estas evaluaciones y van a decir, nuestra empresa sí va a tener cómo pagarme el préstamo y les damos este crédito. ¿Okay? Como punto número uno, ustedes como emprendedoras deben irse haciendo esta autoevaluación. Ya así como cuando vamos al médico y nos dice el médico, nos pregunta, bueno, ¿cuál es su presión? ¿Cómo se está alimentando? ¿Qué ha hecho deporte? Entonces, igual acá, el emprendimiento. Debemos hacer esta revisión, esta autoevaluación de nuestras finanzas. ¿Cómo está la empresa? ¿Estoy generando lo suficiente utilidad? ¿Estoy vendiendo lo suficiente para cubrir mis costos? ¿Está llegándome suficiente dinero a la empresa? Entonces, esa va a ser su primera tarea. La primera tarea del día, la primera tarea de la sesión, va a ser hacer esta autoevaluación. ¿Ya? Ir autoevaluándose cómo está la compañía, cómo está el emprendimiento, cómo nos vemos proyectados. Pero obviamente para poder hacer esta autoevaluación vamos a necesitar ciertos elementos. ¿Ya? Estos elementos principalmente van a ser los estados financieros. ¿Ya? Cada emprendimiento debe tener su propio estado financiero. Los tres principales que vamos a ver son el estado de situación, el estado de resultados y el flujo de caja. Entonces ahora vamos a hablar un poquito de cada uno de estos estados financieros. En primer lugar, hablemos sobre el flujo de caja. El flujo de caja es el estado financiero que nos dice de dónde y a dónde fue el dinero. ¿Sí? Nos informa estas variaciones del saldo de la caja o del banco o de la tesorería, como ustedes lo quieran llamar. Específicamente, yo recomiendo que si van a empezar a hacer este control, primero comiencen a hacer como que un Excel, una tabla en Excel súper sencilla en la que ustedes van a ver todo lo que ingresa y todo lo que egresa. Puede ser que lo hagan diariamente, ¿ya? Entonces, voy a mostrarles en este momento nuestra primera plantilla, que se las vamos a proporcionar, como dijo Lisette, pero quisiera que la consideren para hacerla en sus emprendimientos. ¿Me pueden confirmar que están visualizando la plantilla en Excel, por favor? Perfecto, sí. Ya. Listo. Entonces, esta es la primera plantilla. Vamos a poner de un lado, del lado izquierdo, vamos a poner los ingresos.
En este caso, este es un ejemplo de un emprendimiento que hace negritos, ¿ok? Que hace negritos, blanquitos, tortas. Entonces, en un lado vamos a poner todos los ingresos. De preferencia, si tuvieran esa información, desde enero hasta ahora. Si no, para la mesa de trabajo, al menos hacerla de agosto y septiembre. Ese ejercicio nos va a permitir ayudar y va a ser como que nuestra primera evaluación, nuestra primera sentada de decir, ok, voy a tener un control y voy a ir haciendo y llevando un control de mis finanzas. Entonces vamos a poner todos los ingresos que tengan que ver con ingresos de dinero. Y del otro lado, al lado derecho, todos los egresos que tengan que ver con salidas del dinero. En este caso, bueno, los ingresos son por la venta de los negritos. Y en este lado de acá he puesto todos los egresos de la operación. O sea, que pague internet, el alquiler, que pague, bueno, en este caso he puesto la cuota de tarjeta, puede ser la cuota del préstamo, el pago de la energía eléctrica, el pago del agua, el pago del internet. Entonces, vamos a ver todos los gastos que yo tenga, la fecha, y esta Excel que está aquí ya está formulado. Entonces, en la otra pestañita nos va a salir un reporte que nos va a decir los ingresos y los egresos por mes y nos va a permitir verlo gráficamente. ¿Ya? Entonces, así como que ves en esa plantilla cómo estuvo enero, febrero, marzo, abril, hasta agosto, hasta septiembre, y vemos las subidas y las bajadas que tuvo cada uno de estos rubros. Esto va a ser como para empezar. Ya hacemos vamos a ir anotando y llevando un control de todos nuestros ingresos y de todos nuestros egresos. Esto nos va a servir como input o nos va a ser como un ingreso para nuestra siguiente plantilla, que va a ser la del flujo efectivo. Ok, entonces, como les decía, el flujo efectivo nos va a permitir ver a dónde se va el dinero. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces creemos, decimos, hay un término que se llama el dinero fantasma, no sé si han escuchado. O sea que yo siento que yo recibo mucho dinero, yo estoy cobrando, estoy vendiendo, pero resulta que ese dinero no aparece. O sea, al final del mes llega y ya no tengo nada en el banco, estoy sin dinero. Entonces, hacer este ejercicio de los ingresos y de los egresos del dinero nos va a permitir ver hacia dónde se va el dinero, qué estamos gastando, qué está saliendo de la empresa y efectivamente dónde lo estoy ubicando. O sea, si esta salida de dinero fue por verdaderamente el emprendimiento o fue por otro caso. ¿Okay? Entonces, el flujo efectivo informa estas variaciones, pero hace una clasificación. Hace una clasificación en 3 actividades. Actividades de explotación, actividades de inversión y las actividades de financiamiento. ¿Ok? ¿Cuáles son las actividades de explotación? Van a ser todas esas actividades que tienen que ver con el giro del negocio y que van a ir relacionadas con sus ventas, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con la venta del producto o la venta del servicio que ustedes brindan. Y obviamente, así como hay los ingresos por esas ventas, hay los egresos, los costos, todo lo que yo voy a desembolsar producto del giro del negocio. Entonces, en esta primera parte del flujo solo van a ubicar temas del giro del negocio. En la segunda parte, en la parte de las actividades de inversión, bueno, pues ahí, como su nombre lo dice, voy a invertir para el negocio. ¿Okay? ¿Cómo podemos invertir para el negocio? Pues actividades relacionadas con compra o venta de activos o de elementos, como compra de maquinarias, compras de equipos, inversiones, y son bienes que permanecen en la empresa por más de un año y que obviamente esa compra de ese activo nos va a dar un beneficio económico. ¿Sí? Entonces, esa es la segunda actividad. La segunda actividad es las actividades de inversión. Puede ser que ustedes estén en esta etapa en la que se quieran expandir, entonces van a tener rubros que van a ir en la parte de inversión, o puede ser que solo estén en la parte de explotación. O sea, eso ya va a depender de su evaluación, de la evaluación de su negocio, de su emprendimiento. Y finalmente, las actividades de financiación, que son todas aquellas actividades relacionadas con préstamos. O sea, puede ser un préstamo bancario o puede ser que yo como dueña del negocio aporto dinero a la empresa para que se financie o para que tenga capital de trabajo o para que se pueda desarrollar una inversión. Entonces, hay que siempre tener en cuenta esa división como tal.
El estado de flujo efectivo no solo informa las actividades de explotación, sino las de inversión y la financiación, porque eso nos ayuda a ver cómo se genera o cuáles van a ser mis necesidades de dinero o de liquidez para el emprendimiento. Entonces les voy a mostrar la plantilla del flujo de efectivo, que va a ser su tarea número 2 para la mesa de trabajo. ¿Ok? Como ustedes pueden ver, esta plantilla se las vamos a facilitar, ya está formulada, solamente tienen que ir llenando estos campos. Entonces van a llenar en la primera parte, la parte de aquí arriba, todo lo que tiene que ver con el flujo operativo. Entonces ustedes van a poner los cobros de las ventas a contado. O sea, si yo soy mi emprendimiento venta a contado, entonces aquí en esta van a poner por mes todos los cobros a contado. También van a ponerse que tienen cobros a crédito, entonces van a ir viendo, o sea, si yo vendía 60 días, voy a poner en el segundo mes este ingreso. De allí, todos esos que son ingresos, o sea, todo lo que va a ingresar como cobros, van a ir con positivo, ¿ya? Y todos los que son los egresos, o sea, todos son los pagos que hemos realizado, las compras de materia prima, los pagos de los sueldos, los pagos de los impuestos, todo lo que tenga que ver con egresos de dinero, va a ir con signo negativo. Esa es la única condición que van a tener que ustedes hacer aquí positivo y poner en negativo. De allí aquí arriba automáticamente ya se cambia la fórmula. En la segunda parte del flujo está el flujo de inversión. Entonces ustedes van a ir colocando aquí todos los pagos por compra de equipos, de maquinarias o compra de activos que van a durar más de un año en la empresa. Y de igual manera, así como ustedes pueden comprar activos, ustedes también pueden vender esos activos. Digamos que yo tengo un emprendimiento un emprendimiento de los negritos, entonces yo necesité este mes comprarme una batidora industrial, porque yo necesito mezclar la masa más rápida, entonces, ok, esa es una actividad de inversión. Yo compré mi batidora y esa batidora me va a durar más de un año. Entonces yo la voy a ubicar aquí en signo negativo porque yo saqué dinero para comprar. Pero resulta que yo tenía, qué sé yo, mi otra batidora, la batidora manual, y yo decidí venderla, así sea por $20. Esa venta de ese activo también lo puedo poner aquí, y eso va con signo positivo. ¿Ok? Este ejercicio lo van a hacer aplicándolo a su emprendimiento, de acuerdo a sus necesidades. Y finalmente tenemos los flujos por financiamiento. ¿Ya? Aquí van a poner si que ustedes van a ir pagando una cuota de un préstamo bancario, o si no van a poner también, si ustedes han puesto dinero en la empresa para capitalizarla, también lo ponen allí. Y automáticamente aquí arriba se está haciendo, como ustedes pueden ver, está formulado. Entonces, si yo empecé el año, empecé con 5.000 en mi banco, automáticamente va a ir agarrando todas las sumas de los ingresos, luego va a ir restando todos los egresos, y va a decir que en enero, en neto, yo tuve 241 de excedente del flujo, más los 5.000 que tenía al inicio, tengo 5.241,87. Y el mes siguiente lo mismo, automáticamente agarra los valores y me dice del mes pasado cuánto me quedó, más lo que me quedó este mes, tengo en febrero 5.693. Ok, entonces, como ejemplo, se los he proyectado. Y ahora vamos a ver por qué ustedes creen que es importante hacer este flujo de caja. Es importante porque nos ayuda a saber hacia dónde se dirige el dinero, o sea, dónde está, hablábamos de ese dinero fantasma que a veces vendemos y tenemos muchos ingresos de dinero, pero al final del mes terminamos en cero. Entonces, a partir de ese estado financiero, yo puedo ir viendo y ubicándome y seguir teniendo información para tomar decisiones. ¿Ya? Puedo tomar decisiones diciendo, bueno, chuzo, voy a tener que hacer un préstamo. O no, yo puedo vender más sin necesidad de hacer un préstamo y puedo tener más liquidez. ¿Ya? También me puedo tomar decisiones como, por ejemplo, cobrar. Si yo me estoy dando cuenta de que yo tengo una cartera súper alta y no la estoy cobrando, entonces le voy a poner más empeño en las cobranzas. O tengo mucho stock de inventario, tengo que ir vendiéndolo. O me estoy estoqueando mucho, entonces ya no voy a comprar más materia prima porque tengo mucho. Entonces, eso es importante, eso es lo valioso del flujo de caja, nos va a permitir ubicarnos. Podemos también ver que tenemos mucho dinero que hemos prestado y no estamos generando la explotación. Entonces, la actividad de explotación
va a tener un rubro súper pequeñito y la actividad financiera va a tener un rubro súper alto. Entonces, eso es lo que nos permite ver el flujo de caja y esa va a ser su primera tarea. La primera tarea es hacer esa autoevaluación y hacer este llenado de este flujo de caja. Hasta aquí vamos a hacer una pausa y quiero saber si hay alguna pregunta sobre ese tema. ¿No escuchan? ¿No preguntas? Ok. A ver, Sí. dígame. Con la plantilla que manifiestas del flujo de caja, obviamente está un valor estándar, pero al momento de hacer el ejercicio, adaptándolo a lo que hacemos, la actividad, hago este ejercicio de más menos, ¿no? Y automáticamente agarra la fórmula. Sí, así es, efectivamente. Usted va a ingresar sus datos, solo va a poner el dato inicial arriba y va a usar la plantilla de las actividades con su información. Sí, ¿Podrías repetir la tarea? Hola. Disculpa, tenía problemas de conexión. Claro, no hay problema. Sí, no hay problema. Disculpa. Ok, primero, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una autoevaluación de nuestro emprendimiento. Vamos a ver ciertos indicadores. Ok, entonces, primero que vamos a ver es hacer una plantilla que les voy a facilitar de los ingresos y de los egresos. Ok, ¿cómo estamos manejando los ingresos y los egresos? Para eso hemos ideado esta plantilla que lo pueden ir haciendo diariamente y van a ir poniendo todos sus ingresos y todos sus egresos. De preferencia, tener información desde enero, cosa que ya al momento de sentarnos en la mesa de trabajo ustedes van a ir viendo cómo está la situación a la fecha, pero si no, pueden hacerlo desde agosto o septiembre. ¿Ya? Este reporte, esto de aquí va a sacar un reporte que va a tener un resumen mensual y ustedes pueden ir viendo así mismo gráficamente las salidas, las subidas y las bajadas de los ingresos y de los egresos. Okay. Esto que ya está hecho, también lo podemos ir reflejando en nuestro flujo de caja. El flujo de caja lo van a hacer mensual, también de referencia si es desde enero hasta ahora. ¿Y qué es lo que van a poner en el flujo de caja? Van a tener, van a llenar esta parte de aquí, el dinero inicial, cómo empezaron el año. O si es que van a empezar desde septiembre, cómo empezó el mes de septiembre. Y aquí van a ir poniendo todos en el flujo operativo, todas el flujo que va a ingresar como ventas, como servicios, con signo positivo. Y todos los pagos que tengan que ver con el giro del negocio con signo negativo. En la segunda parte del flujo vamos a tener los flujos de inversión, que van a ser todas las compras de activos si usted está en esa etapa. Y los flujos financieros tienen que ver ya con préstamos, o sea, si usted tiene algún préstamo, el pago de la cuota del banco, etc. Y al final esto se va automáticamente alimentando, está formulado y ya nos va a sacar un resultado del flujo mensual. Ya, les decía que este es el primer ejercicio, es el primer ejemplo que vamos a ir haciendo a partir de su emprendimiento. Y en las mesas de trabajo vamos a ir viendo ya personalizado con cada uno de ustedes y ya analizando estas cifras. Listo. Entonces, el segundo estado financiero que vamos a ver va a ser el estado de pérdidas y ganancias. ¿Okay? El estado de pérdidas y ganancias nos va a permitir ver este indicador de la rentabilidad que vimos al inicio. ¿Ya? Entonces, ¿para qué nos sirve el estado de pérdidas y ganancias? Bueno, vamos a ver el beneficio. Como su nombre le indica, si hubo pérdida o si hubo beneficio, si hubo ganancia. ¿Qué vamos a tener ahí? ¿Qué elementos lo conforman? Lo conforman los ingresos y los gastos. Básicamente esos dos son los rubros más grandes. ¿Qué son los ingresos? Bueno, los ingresos son todo lo que se produce como venta, todo lo que tú facturas por vender tu producto o brindar un servicio. También vamos a tener como ingresos cualquier otro servicio que nosotros brindamos. Para el caso del emprendimiento de los brownies, yo voy a poner todas las ventas de los brownies, todo lo que es producto de las ventas de los brownies. Vendí tortas, vendí todo esto. Y tengo otro ingreso adicional, me invento. Yo como emprendimiento también voy a dar clases de cocina, entonces voy a dar clases de cómo hacer el brownie. Ese es un ingreso adicional que también lo voy a colocar dentro del estado de pérdidas y ganancias. Y por otro lado voy a tener los gastos o los costos, ¿ok? Entonces, los gastos o los costos son todos esos ingresos de dinero que se van a llevar a cabo para cumplir la actividad, ¿ya? Por ejemplo, el consumo de la materia prima. En el caso de los brownies, volviendo al caso de los brownies,
¿Qué voy a tener yo como egresos o como costos? Bueno, voy a tener la compra de la harina, la compra de la cocoa, la leche, los huevos, el agua. Voy a tener el sueldo de la persona que va a hacer el brownie. Puede ser que sea mi sueldo, puede ser que sea el sueldo de otra persona. Y otros gastos como la electricidad, el agua, el internet, todos estos gastos también van a ser costeados dentro del producto. Y si tenemos algún crédito bancario, el gasto financiero. La diferencia entre las ventas y los gastos o los costos va a ser igual a un resultado. Puede ser positivo o puede ser negativo. Si es positivo, nos va a dar una utilidad. Y si es negativo, pues vamos a tener pérdidas. Entonces, ¿qué es lo que siempre vamos a buscar? Obviamente, siempre vamos a buscar tener una utilidad. ¿Ok? Eso es lo que debemos buscar porque para eso estamos haciendo el emprendimiento, para tener utilidades y ganancias. Entonces es importante también conocer que si tenemos una utilidad, también con eso nos ayuda como que a motivarnos a que el emprendimiento continúe. Quizás no necesariamente yo esa utilidad la recibí y ya la repartí a los dueños o la usé, sino que la puedo reinvertir en el proyecto, en el emprendimiento, y el próximo año puedo hacer alguna inversión, puedo hacer una compra de algún activo, o comprar más inventario, etc. ¿Ya? Ahora hablando sobre la rentabilidad y la utilidad. Bueno, pues son dos términos diferentes. La utilidad es esa diferencia, ¿no? Ingresos menos gastos, utilidad. Entonces, si yo vendí $10,000 y compré o costeé $8,000, yo tengo una utilidad de $2,000, ¿correcto? Pues no necesariamente quiere decir que iba a ser rentable porque tuve $2,000 de utilidad. ¿Por qué? Porque yo comparo esos $2,000 de utilidad con mi inversión. Ponte que yo invertí $8,000 o $10,000, entonces esos 2,000, con esos 10,000 que yo invertí, ¿estoy siendo rentable o no estoy siendo rentable? ¿Ya? Entonces debemos ser siempre como que consecuentes, ¿sí? No necesariamente porque yo tenga utilidades, quiere decir que esté siendo rentable. ¿Ya? Ahí viene esa segunda parte de su autoevaluación. Revisar sus estados financieros, revisar sus números y ver si están siendo rentables, y ver si están teniendo utilidad, y ver si tienen liquidez. Entonces el segundo deber va a ser ir haciendo este ejercicio de las ventas y de los costos, ¿ya? Más adelante vamos a ver este tema de los costos, por si acaso. Hasta aquí consulta sobre el estado de pérdidas y ganancias. ¿No? Ok, bueno, voy a continuar. El siguiente estado financiero, bueno, este es el formato del estado de resultados, en ventas. El ventas va primero, vamos a poner en negativo todo lo que son gastos y egresos o costos, y el resultado final va a ser el resultado antes del beneficio. También vamos a incluir aquí el impuesto a la renta que se paga mejor, y eso va a ser nuestro resultado neto. Ese es un formato, ustedes pueden aplicarlo o pueden aplicar el que ustedes estén llevando para su contabilidad. Y finalmente, el otro estado financiero que vamos a ver hoy es el estado de situación financiera o el balance general. Ese balance se describe como una foto, es una foto instantánea de un cierto momento de la empresa. ¿Por qué es una foto instantánea? Porque nosotros vamos a poder ver qué es lo que tengo y qué es lo que debo, ¿sí? Entonces voy a ver mis activos y voy a tener mis pasivos y mi patrimonio por el otro lado. Y me van a decir, bueno, entonces, ¿qué es activo? Bueno, ¿qué son los activos? Y tenemos que ir identificando eso. Los activos son todos los bienes que tenemos, ¿ya? Incluyen las cuentas que yo tengo en el banco, el dinero que tengo en efectivo, el inventario para mi materia prima, o el inventario de mi producto terminado, o el inventario que yo voy a vender. También incluyen los equipos, el equipo de la oficina, la computadora, las maquinarias que yo uso para producir. También incluye mi cartera, o sea, todo lo que yo tengo que cobrar es parte de mi activo. Si tengo alguna inversión, también es parte de mi activo. Si tengo alguna licencia, algún permiso, algo especial que solo tiene mi producto, pues eso es parte de mis activos. Y
tengo por otro lado los pasivos, que son todas las deudas. Es todo lo que no es mío, digamos así. Los pasivos es todo lo que no me pertenece. Entonces, es mi cuenta por pagarle al banco, es mi cuenta por pagarle al proveedor, son los impuestos que yo tengo que pagar, es el IES por pagar. Entonces, todo eso es parte de mi pasivo. Y por otro lado tengo el patrimonio, que el patrimonio es ese capital que yo aporté como socio de la empresa. Y bueno, si ya ustedes tienen tiempo en el negocio, en el emprendimiento, van a tener algunas utilidades acumuladas y las van a ir registrando dentro del patrimonio. Pues normalmente siempre vamos a tener esta igualdad contable, que es la base de toda la contabilidad, es activos igual a pasivos más patrimonio. Entonces, esto quiere decir que al momento de ustedes revisar el balance, solo quizás ustedes no lo hagan, lo haga su contador, pero ustedes lo chequean, lo revisan. Entonces siempre tienen que ver que estén cuadradas las cuentas. ¿Ya? Los activos, vamos a hablar acerca de los activos. Los activos se van a ir ordenando en función de cuánto se conviertan en efectivo. Entonces, mientras más rápido yo tenga un activo en efectivo, va a ser un activo corriente, y cuando no se convierte tan rápido en efectivo, va a ser un activo no corriente o un activo fijo. Entonces, también es importante saber hacer esta identificación dentro de sus bienes o dentro de sus emprendimientos. ¿Cuál es un activo corriente? Pues un activo corriente es el dinero que tengo en la cuenta del banco, a veces las cuentas por cobrar, ¿verdad? Si son cuentas por cobrar a corto plazo, y el inventario. Básicamente eso es parte del activo corriente. Y los demás bienes que ya tienen más de un año en la empresa, porque su vida, su tiempo de vida es más de un año, van a ser activos fijos o activos no corrientes. Como por ejemplo las computadoras, los vehículos, el edificio. Si yo estoy haciendo una oficina, todo lo que tiene que ver con la oficina, el equipo, la maquinaria que yo compre para hacer mi producto especial. Entonces, todo esto va a ser parte de mi activo fijo. Y por el otro lado, los pasivos también se dividen en corrientes y no corrientes. Yo voy a tener pasivos corrientes, que son todos aquellos que se pagan dentro del año, y los pasivos no corrientes, que son aquellos que se pagan después del segundo año o más tiempo. También vamos a tener una plantilla que nos va a ayudar a hacer esta identificación y a ponerla ya con nuestros números en base a nuestro emprendimiento, y que es la que está aquí presentada. Entonces, ese va a ser el tercer deber. Van a poner el nombre de su emprendimiento, aquí van a ir poniendo el periodo. Digamos que ustedes ya tienen esa información, entonces sacan con información del 2019 y pueden hacer una con corte actual, o pueden hacer una con corte a agosto y una con corte a septiembre, como ustedes lo vean más fácil o como ustedes tengan más acceso a la información. Eso es importante que lo traigan para las mesas de trabajo, porque lo vamos a ir analizando, vamos a ir viendo el tema de indicadores, pero debemos contar con esta información. Entonces, aquí ustedes pueden ver la clasificación. Van a tener en la primera parte activos corrientes, entonces van a ir ustedes poniendo cuáles son sus saldos, en cuentas por cobrar, en bancos, en existencias, sus alimentarios, etc. Y en activos no corrientes, de igual manera, si tienen alguno de estos bienes, ustedes lo pueden ir adaptando a su negocio, eso solamente es una plantilla. Y esto ya está formulado también, ya está sumado, y ya está. Y en pasivos, por otro lado, también van a tener, ustedes van a ir agregando sus numeritos, sus cifras, y cuentas por pagar, si tienen algún préstamo bancario, si tienen alguna deuda a largo plazo, etc. Total de pasivos va a sumar, y el patrimonio, el que ustedes tengan. De igual manera, ustedes puede ser que solamente tengan el aporte inicial, lo van a poner como aporte inicial o como capital. Y aquí solamente para que ustedes puedan ver el cumplimiento de la ley, que es activos igual a pasivo más patrimonio. Y eso va a ser igual a 0, eso es como una comprobación. Esta plantilla se las vamos a facilitar, y lo que ustedes tienen que hacer para la próxima sesión va a ser traerla, pero con sus propios números. Disculpa, ¿serías tan amable, perdón que te moleste, si es tan amable de ítem por ítem, danos un ejemplo, una referencia de ejemplos, por favor? En la plantilla de caja. Claro. En la plantilla del balance, ¿está? Sí, exacto. Ya, ok. Entonces, por ejemplo, en caja, el dinero que ustedes tienen en la caja, el dinero que ustedes tienen en su cuenta bancaria, ¿sí?
Cuentas por cobrar. Cuentas por cobrar es si yo vendo a crédito. Si su emprendimiento tiene ventas a crédito, entonces ustedes tienen que tener un control de esa cobranza, de esa, vamos a llamarle cartera, ¿ok? Entonces, todas las cuentas por cobrar. Digamos que usted vendió a 30 días, esa cartera por cobrar a 30 días. Si usted vende a 90 días, esa cartera por cobrar a 90 días. El saldo a hoy, ¿ya? Tienen que ir haciendo esta depuración, ¿sí? Como le digo, quizás ustedes propiamente no lo hagan, pero sí tienen que ir como que sacando esta información e irla revisando y analizando. En existencias tiene que ver con el inventario. Inventario como, por ejemplo, si yo soy un emprendimiento que vendo ropa, entonces bueno, va a ser todo el emprendimiento, toda la ropa que yo tengo en inventario a esta fecha. Si yo soy un emprendimiento que produzco, o sea, mis brownies, entonces yo voy a tener ahí el inventario de la materia prima que yo voy a necesitar, o el inventario de los brownies que ya tengo listos para la venta, ¿sí? Entonces ahí voy a poner todo este inventario que es el que se va a vender. Y bueno, gastos pagados por anticipado, es decir, que tengo alguna póliza de seguros pagados. Si eso no aplica para ustedes, no hay problema. Otros activos corrientes, puede ser que usted tenga alguna inversión a corto plazo, o sea, que tenga un CDP o una inversión en algún lado a corto plazo. Y en activos no corrientes. Disculpa, ese no te comprendí, el de activos corrientes. Otros activos corrientes pueden ser otros activos, o sea, otro bien que usted tenga, pero que se convierta en efectivo en corto plazo. Por ejemplo, yo tengo un ahorro en una póliza de ahorro, en una póliza de inversión, o en un CDP, en una cuenta de ahorros que mensualmente me va a dar un rendimiento. Entonces, ese es un activo, otro activo corriente, porque está a menos de un año. ¿Ya? Si no lo tienen, no lo ponen, no hay problema. O sea, esto de aquí es adaptable. Lo pone de acuerdo a sus cifras. Pero esos activos tienen que venir de la actividad que estamos realizando, o sea, del Así es. emprendimiento en sí. Así es, No, efectivamente. de otro El lado. emprendimiento, así es. Ya vamos a hablar un poco acerca de separación de los valores, pero sí, es lo que tenga que ver con el giro del negocio. Recordemos que estamos aquí hablando del emprendimiento como tal. En los activos no corrientes, son todos los activos que permanecen o que están con nosotros en nuestro emprendimiento por más de un año. ¿Ya? Entonces ahí puedo poner, si yo tengo un emprendimiento de los brownies, puedo poner mi refrigeradora, mi batidora, esta batidora industrial, la cocina, todos los bienes o equipos que yo tenga que van a durar más de un año. Si yo brindo servicios, entonces, bueno, pues mi computadora va a durar más de un año. El vehículo, las propias entradas, entonces tengo mi vehículo es parte de mis activos del emprendimiento. ¿Ok? Entonces, aquí también, aquí hay unos rubros de ejemplos, pero si no aplican para su emprendimiento lo pueden borrar, no hay problema. Esto es adaptable. ¿Ya? Si, por ejemplo, yo tengo una fábrica, entonces yo voy a poner aquí mi galpón, el terreno, la edificación, todo eso. Disculpa, ¿cuáles son los intangibles? Intangibles pueden ser una patente o si yo tengo una marca registrada, si yo tengo un derecho de alguna licencia. Lo que es el SENADI aplicaría ahí. Exacto, o sea, lo En que, la marca, lo que sea, exactamente. ¿Sabes Porque que también, un activo intangible es algo que yo no puedo ver o no puedo sentirlo como tal, pero que sí es mío, ¿ya? Entonces, ese es el concepto básico. Efectivamente, un registro que te dure más de un año, que sea por 5 años, que sea por 10 años, eso va a ir, una concesión, algún permiso que tengan ustedes, dependiendo de su negocio. En los intangibles, por ejemplo, el registro que tengo, por ejemplo, la patente, los valores que generaron, por así decirlo. Sí, es de una marca, claro. En mi caso, por ejemplo, si son equipos, tú decías la refrigeradora, etcétera, pero ya máquinas de café, molinos, pero Exacto. sí, pero ¿eso no se debe depreciar o es el valor con el que te compré? Claro, a ver, ahí vamos, ahora vamos a eso. Nosotros vamos aquí a poner los activos con el valor digamos que el valor de su adquisición. Pero si ustedes ya tienen esos activos por más de un año,
vamos a ver cómo se deprecian, ¿ok? Pero eso va a ser dependiendo de su giro del negocio. O sea, puede ser que yo tenga una depreciación lineal, o sea, que todos los años voy a depreciar, me invento, $100. Entonces yo voy a poner aquí abajo, como ustedes ven aquí, la depreciación con signo negativo, ¿ya? Entonces, o puede ser que yo ya tenga 3 años, entonces ya voy a poner aquí con signo negativo la depreciación acumulada de esos 3 años, ¿sí? La idea es que ustedes conozcan estos términos, pero si efectivamente ustedes no son los que llevan la contabilidad de su negocio, ya se lo pueden pedir, digamos que al contador. A ver, sentarse con él. Yo necesito saber cuánto son mis activos y cuánto estamos hasta ahora depreciando. ¿Sí? Romina, una cosa, igual yo como aporte, no sé, no, si pasen algunas de las que están en el grupo por esto, porque yo cuando empecé, créeme que era un caos. Ya tengo 5 años todavía creciendo mi emprendimiento. Yo ya manejo las tablas, pero así que a la fuerza. Ya. A mí me sirvió para empezar todo este tema porque un emprendedor realmente no está viendo este tema. Cuando uno empieza, al menos yo, no veía ni por enterar que esto había que hacer. Entonces, realmente para que crezca sí es necesario, pero también es súper necesario que aunque sea su nombre y aunque no tengan todavía una compañía creada, tengan una cuenta de ahorros o corriente que solo sea para las transacciones del emprendimiento. Porque si la mezclan junto con sus cuentas, ahí es un poco más difícil manejar este tema. Entonces, ahorita, hoy en día, hay bancos que sacan online, que es gratuito, y que tú ya puedes tener tu cuenta habilitada, y esa cuenta solo la dejas porque ahí sí puedes ver con los movimientos, ya se hace mucho más fácil ver cuáles son las transferencias, pagos en efectivo, si te hacen pagos y tú te transfieres, pues ya puedes sacar tú todo este tema, pero cuando es de uno la cuenta, a veces uno lo mezcla, que eso era lo que yo hacía anteriormente. Entonces ahí venían esas cuentas fantasmas que realmente llegaba a fin de mes y no tenía ni $1. Exacto. ¿Qué si yo trabajé full? O sea, ¿qué fue lo que hice mal? Entonces ahora, bueno, todavía no logro dominar todo, ¿no? Poco a poco, pero sí me ha funcionado full tener como que una cuenta aparte. Entonces, por más cosas o gastos que yo tenga, siempre cualquier tema de pagos o cualquier cosa va a ir a la cuenta de ellos, al mail del emprendimiento. Entonces, hay una forma de revisar, de sondear eso de ahí, porque si no, es como un poco más difícil. Pero bueno, chévere que estemos viendo para aprender un poco más. Muchas gracias. Y sí, efectivamente está abajo en el tercer tema, está dentro de los tips, separación de las cuentas. Pero muchísimas gracias por tu aporte. Dígame, Patricia. ¿Existe alguna tabla, algo que te guíe para depreciar Claro, sí. máquinas? Sí, existen algunos métodos de apreciación. Yo les vamos a pasar por WhatsApp, si no me equivoco, un glosario de los métodos de las depreciaciones. Y también les puedo traer como deber para mí una plantilla de las depreciaciones si es que lo necesitan. Pero sí existen muchos métodos, existen como 3 métodos, pero siempre es importante dependiendo del giro del negocio, ¿sí? Porque existen bienes que se deprecian más rápido que otros, pero también va a depender, por ejemplo, si usted es una cafetería, me invento, entonces tiene una cafetería, obviamente va a usar mucho más rápido toda esta maquinaria y va a hacer que su desgaste sea mucho más grande que el de un emprendimiento que solo se dedica a hacer pasteles, ¿ya? Eso vas a tener diferentes formas de apreciar, pero sí existen varios temas. Perfecto. Gracias. Ok, listo. Entonces, bueno, continuando con la pregunta que me hacían hace un momento de cada rubro, el siguiente rubro va a ser el de los pasivos, que son las deudas. Aquí solamente ir haciendo la diferenciación, si es a corto plazo o si es a largo plazo. A corto plazo quiere decir a menos de 1 año, ¿sí? Entonces yo puedo deberle al proveedor de la materia prima, yo puedo deberle a un empleado, yo puedo deber al IES, porque pago mi planilla el mes siguiente, puedo deberle al SRI porque debo pagar los impuestos del mes siguiente. Entonces, todo eso son cuentas por pagar a corto plazo. También puedo tener un préstamo bancario y mi tabla de amortización está que yo tengo que pagar ciertas cuotas este año, entonces las voy a ubicar en esta parte del pasivo corriente. Pero yo también puedo tener un préstamo que es a largo plazo, entonces tienes esta parte de la tabla de amortización que ya tiene segundo año hacia adelante, de segundo año al quinto año. Entonces ahí lo voy ubicando a largo plazo.
o tengo un préstamo que fue a 25 años, entonces mira, es un préstamo a largo plazo y es no corriente. ¿Ya? Entonces ahí solamente les puse algunos nombres de ejemplos, también no se preocupen por los nombres, al principio pueden ubicar simplemente préstamo a corto plazo y préstamo a largo plazo, o pueden ponerle cuenta por pagar a proveedor 1 o cuenta por pagar a proveedor 2, como ustedes lo quieran llamar, pero importante tenerlo claro si es corriente o no corriente por unos indicadores que vamos a ver más adelante. Listo, hasta aquí preguntas. Una pregunta, el pago de los, ¿cómo se llama? Como el sueldo de los trabajadores, ¿ese Sí. dónde lo pongo? ¿En cuenta por pagar comerciales? Cuentas por pagar a los trabajadores. Ah, ya, ok, gracias. Ya. Una pregunta, ¿un Sí. préstamo inicialmente se vuelve un activo y cuando ya se lo empiezas a pagar se torna un pasivo? Siempre va a entrar por un lado el dinero, que es el efectivo, y por otro lado vas a tener el pasivo, que es la deuda, al mismo tiempo. Recordemos un poco partida doble, ¿ya? Siempre en la contabilidad, todo lo que entra sale. Si yo recibo un pasivo, o si yo me endeudo, por el contrario voy a recibir ese dinero. Entonces, yo al principio registré el ingreso de ese dinero y también registré el pasivo. Eso es inmediato. Ya. Ya, ok, entonces solo para ir continuando porque tenemos un poquito tiempo, igual eso se lo vamos a dejar, se lo vamos a facilitar con Lisette. Continuamos. Ok, entonces, ¿por qué es importante revisar nuestro estado financiero? Porque nos permite tomar decisiones, así como los demás estados financieros nos permite y nos ayuda a saber la realidad de nuestro negocio. A partir de los estados financieros vamos a sacar ciertos indicadores como el de la rentabilidad, la liquidez, la solvencia y vamos a ver este término tan conocido que es el de capital de trabajo. ¿Alguna de ustedes lo ha escuchado? ¿O sí está más o menos alineada con este concepto? O sea, sí estoy bastante alineada con el tema financiero por mi profesión, pero en la práctica es bien complicado, pese a que nosotros tenemos cuentas aparte y toda la banda, pero como es una empresa creada por mi esposo y por mí, hay un montón de cuentas que sacamos de la plata de la empresa para pagar nuestras cuentas y ahí sí voy a comenzar a organizarme un poco más ahora que tenemos flujo. Porque de verdad que por la profesión conozco todos los términos, sé más o menos cómo manejarlos, pero realmente, como decía la compañera, llevarlo a la práctica es otro mundo. O sea, que te salió $1, que te salió $2 y tienes que registrarlos y cómo los registras. Toda esa vaina es una locura. Ok, efectivamente. El capital de trabajo tiene que ver con nuestra liquidez, o sea, es la capacidad que tiene nuestro emprendimiento para desarrollar sus actividades. Entonces, bueno, en las empresas que compran y venden todo de contado, podemos decir que este capital de trabajo sería, o podemos hacer una estimación de los 6 meses que tenga próximamente de pagos por hacer. Entonces tenemos que tener como que este fondo o esta reserva o este ahorro como capital de trabajo, como fondo de maniobra, por cualquier eventualidad. Ahora, si soy un emprendimiento que tiene ventas a crédito, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener que hacer una operación que es la resta entre los activos corrientes y los pasivos corrientes. ¿Se acuerdan que cuando vimos el estado financiero del balance general vimos, ¿no? Activos corrientes, que era el dinero en efectivo, el inventario y las cuentas por cobrar. Estos 3 rubros los tengo que tener correctamente identificados para poder considerar mis pasivos corrientes, que eran todos esos pagos que yo voy a hacer en el año. Es decir, el proveedor de la materia prima, los empleados, los impuestos por pagar en el mes, el IES, o algún préstamo bancario que tenga que pagar dentro del mes o dentro del año. Entonces, si yo resto activos corrientes menos pasivos corrientes, yo voy a tener un resultado que se llama capital de trabajo o fondo de maniobra. Entonces, algunos aspectos a considerar. Obviamente, tener siempre clasificado cuál es mi activo corriente y cuál es mi activo no corriente, y también tener clasificado dentro de los pasivos cuál es el pasivo corriente y cuál es el pasivo no corriente, ir haciendo estas clasificaciones.
¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de conocer? Pues comprobar si yo tengo esa prudencia financiera dentro de mi emprendimiento y voy a poder tomar decisiones a corto plazo, ¿ya? También nos sirve porque yo puedo ir reconociendo estas partidas, ¿no? Ya me puedo ir dando cuenta si estoy en algún problema, si estoy viendo que ya están bajando mi nivel del capital de trabajo, entonces, ¿qué puedo hacer por mejorar ese capital de trabajo? Tomar decisiones, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó en la pandemia? Bueno, pues quizás yo no tenía ese capital de trabajo y me vi en problemas para pagar el giro del negocio y para seguir continuando con mi giro del negocio, y por eso quizás algunas empresas no tuvieron problemas o tuvieron que cerrar, porque quizás no estaban controlando este capital de trabajo, ¿ya? Entonces, esto es algo muy importante, es algo que sí deben irlo revisando, por eso les decía que es bueno hacer esta autoevaluación, y si no lo estaban haciendo, pues tomar acción y hacerlo en este momento, y revisitarse quizás con su contador o con la persona que les lleve las finanzas y decir, a ver, ¿cómo estamos? A ver, veamos, ¿qué tengo en la cuenta? ¿Qué tengo por cobrar en los próximos 60 días? ¿Qué tengo por pagar ya a fin de mes o el próximo mes? Entonces, sí me va a alcanzar el dinero, o sea, hacer este ejercicio y hacerlo quizás, yo les diría, bueno, diariamente si no es posible, porque obviamente el giro es muy, muy fuerte del negocio, entonces por lo menos una vez al mes, pero hacerlo, porque nos ayuda a tomar decisiones para el futuro próximo y el próximo año. Ok, entonces les estoy proyectando un ejemplo de capital de trabajo positivo. ¿Verdad? Como ustedes pueden ver aquí, los activos corrientes son 2.300 y los pasivos corrientes son 1.000. Entonces, en el año 2020, esta empresa tuvo 1.300 de fondo de maniobra. En el año 2019, en cambio, tuvo 300, que representaba el 14% de sus activos. Este incremento se puede decir, ah, chévere, está muy bien, ¿verdad? Tiene mayor capital de trabajo que el año pasado, es positivo, o sea que tiene dinero, pero aquí podemos hacer también una pausa y revisar. Este escenario nos puede ayudar a ampliar, porque tener capital de trabajo nos ayuda a invertir y decir, bueno, puedo ofertar más productos, puedo irme a otro mercado, puedo crear una nueva línea, etc. Pero también revisar si es muy alto este capital de trabajo. Porque si es muy alto, también podemos tener, que puede ser que tenga mucho dinero en la cuenta que no esté invertido, o sea, que no estoy haciendo nada con ese dinero. También puede ser que yo tenga mucho inventario estacionado y no estoy dándole vuelta, no estoy haciendo rotación de inventario. También puede ser que yo tenga muchas cuentas por cobrar. Entonces es importante ver el origen de ese capital de trabajo. ¿Sí? Es chévere que sea positivo, es muy bueno, también es bueno que esté alto, pero ojo, tampoco, o sea, todo con control, ¿verdad? Hay que ir viendo. Entonces, en las microempresas o en los emprendimientos, lo ideal es que este indicador sea positivo y sea creciente, o sea, que vaya aumentando. Pero también, ojo, porque todo tiene que ser controlado, a veces nos quedamos con mucho inventario y este capital de trabajo, quizás le quitas el inventario y vemos que no tenemos liquidez. Ok, entonces, en el segundo ejemplo, tenemos en cambio un capital de trabajo que en el año 2019 fue de 300 y era el 14%, pero en el año 2020 bajó a menos 100, o sea que no tienen dinero, y está en negativo en 3% de sus activos. Entonces, este escenario también es un escenario negativo, obviamente, es un escenario pesimista para un emprendimiento, pues quiere decir que está totalmente financiado, es decir, que tiene muchas deudas, que tiene que pagar, tiene que hacer muchos pagos, ya que toda su operación está apalancada y que necesita dinero. ¿Qué es lo que qué decisiones puedes tomar? Bueno, pues puedes anticipar cobros. Sí, puedes decir, bueno, ya no voy a vender a 60 días, sino puedo tener que vender a 30 días y voy a ponerle presión a esta gestión de cobranza. También puede ser que yo difiera algunos pagos, entonces ya si le pagaba al proveedor de materia prima a los 30 días, decirle, ¿sabes qué? Ya no te puedo pagar 30 días, negociemos, pagar 45, 60 días si que lo permite, buscar otras alternativas de proveedores, ver cómo yo le doy más oxígeno, porque esto aquí no es lo correcto. Si yo solía dar descuentos, pues bueno, evitar esos descuentos porque en ese momento no me puedo dar ese lujo, necesito liquidez, necesito generar dinero en la empresa.
Y, bueno, otro escenario que se puede presentar en el capital de trabajo, a veces es que el fondo de maniobra sea cero, ¿ya? Que si pasa que está en cero, pues también es una situación de riesgo. ¿Por qué? Porque quiere decir que no vamos a tener una respuesta en el futuro, ¿ya? Entonces, quiere decir que si de aquí a mañana pasa algo como lo que pasó en marzo, o pasa una pandemia, o pasa algo con el giro de mi negocio, no voy a tener cómo responder y voy a tener que tener problemas con mi emprendimiento. Entonces, estos son factores importantes y esto tienen que analizarse cada una en función de su emprendimiento, hacer esa autoevaluación. Consultas hasta aquí. Sí. Ese porcentaje por ejemplo, en el 2019 del 14%, es los 300 No, era sobre el total de activos, sino que aquí el cuadrito solamente lo redujo. Sobre el total de, o sea, es 300 dividido para 700. El total de los activos. No, aquí solamente están los activos corrientes y los pasivos corrientes. Ya. Eso representaba en este emprendimiento el 14% de sus activos. Pero el fondo de maniobra era 300. O sea, es los 300 dividido por el total de activos. Exacto. Como en el de ejercicio anterior. Ah, ya, para los 2.200. Ok. Ya. Entonces, bueno, aquí ahora viene, esa también es parte de su deber, ya que van a hacer sus estados financieros, ya que van a ir haciendo sus ingresos, sus egresos, su flujo de caja, hacer esta autoevaluación del emprendimiento y decir, estoy teniendo suficiente fondo de maniobra, estoy teniendo suficiente capital de trabajo para subsistir los próximos 6 meses. Sí, es una situación un poco compleja, pero es necesario hacerlo. Es necesario decir, bueno, pues yo voy a hacer este fondo y este dinero que está aquí, inclusive lo puedo hasta poner en una cuenta separada, lo puedo poner en un CDP, lo puedo poner en una inversión, lo guardo ahí, porque es para tenerlo de reserva si es que pasa algo, o si es que en este mes yo ya sé que en mi proyección está que yo no voy a poder vender mucho, pues entonces ya tengo ese capital de trabajo para subsistir esos meses que no me va tan bien, ¿sí? Ok, vamos a avanzar un poco con material. Como les digo, estos deberes que les he enviado, vamos a revisarlos en cada mesa de trabajo, enfocándonos en cada emprendimiento, para que tengan los términos claros. Entonces, el segundo punto de hoy es la determinación del precio. ¿Ok? Esto también es un factor súper importante en el emprendimiento, porque existen muchas ocasiones en que nosotros vamos a sacar el precio en función de cuánto cobra nuestro competidor. Y eso está bien hasta cierto punto, porque tampoco podemos ponernos como que muy altos porque no vamos a vender, etc. Pero también tenemos que ver nuestro otro factor, que es el factor del costo. Lo que no podemos hacer es que muchas veces yo vendo, bueno, vamos a poner el ejemplo de los negritos, o sea, yo vendo mi negrito a $1 porque todo el mundo vende los negritos a $1. Pero resulta que yo uso otros materiales, entonces resulta que mi negrito realmente me está costando $1 y yo lo estoy vendiendo a $1. Entonces yo no estoy generando una utilidad, yo no estoy ganando nada. Yo no voy a hacer un emprendimiento, yo no voy a hacer una empresa o un proyecto para salir perdiendo, obviamente, o para no ganar nada. Entonces yo tengo que empezar a hacer correctamente la determinación de mi precio. Si bien es cierto, yo debo considerar el análisis del mercado y también yo debo saber cuánto está dispuesto a pagar mi cliente y también considerar los precios de la competencia y considerar otros factores. Yo también me tengo que poner a ver mis costos, ¿sí? Yo tengo que ver los costos y tengo que ver este bien, cuánto me está costando producirlo o cuánto yo estoy invirtiendo para dar este servicio a mi cliente, y en función de eso yo fijo los precios. ¿Okay? Entonces ahora vamos a hablar un poco acerca de esto, ¿no? De los costos. Que asimismo, muchas veces vamos a decir, Suso, pero yo no soy experta costeando, o sea, yo no soy una contadora, yo no lo sé. Ok, perfecto, es correcto, es válido. Ustedes van a irse apoyando con un experto. Pero también es importante que ustedes conozcan y sepan identificar, ¿sí? Para que ustedes tomen decisiones. Entonces, dentro de los costos, ¿qué son los costos? Bueno, pues son todos estos elementos que van a ser necesarios para poder producir un bien o para poder brindar un servicio, ¿sí? Los servicios se costean diferente, pero también tienen que tener un costo o un punto de partida de referencia.
En un bien, ok, yo voy a tener, voy a tener como que las cosas un poquito más claras. Entonces, vamos a coger el ejemplo de los brownies, ¿ya? Entonces, yo voy a tener en costos la harina, voy a tener el azúcar, la leche, los huevos, voy a tener la energía eléctrica, voy a tener el pago del sueldo de la persona que yo voy a, voy a utilizar, que voy a contratar para poder hacer estos brownies, o si es mi mismo sueldo. Si yo hago publicidad, bueno, pues también voy a tener este pequeño gasto de la publicidad. Si yo mismo distribuyo, si voy a el gasto de movilización, etc. ¿Ok? Entonces, todos estos pequeños rubros van a ser parte de mi costo. ¿Sí? Los costos se clasifican de dos maneras. Estas son una clasificación, tienen muchas clasificaciones también, pero vamos a ir determinando fijos y variables, ¿ya? ¿Cuáles son los costos fijos? Los costos fijos son aquellos que no van a tener una variación, es decir, que yo siempre los tengo que pagar. ¿Sí? Un costo fijo es estable, es algo que así yo venda un producto o venda 100 productos, siempre voy a tener que pagar ese costo. Siempre voy a tener que costear. Siempre va a tener que incluir, ¿ya? Entonces, este costo puede ser mi mano de obra, porque así yo venda un producto o no venda otro producto, yo voy a tener que pagarle el sueldo a esa persona, si es que así es el giro de mi negocio. El pago del arriendo, si yo trabajo en un local que es alquilado, pues lamentablemente si venga una persona o vengan 100, yo voy a pagar un valor de arriendo, siempre lo voy a pagar, es un costo fijo. La energía eléctrica, el agua, ciertos servicios, internet, es algo que siempre voy a pagar independientemente de que yo tenga mayor o menor volumen de ventas. Y los costos variables, que los costos variables son aquellos que van a ir aumentando o disminuyendo en función del volumen de las ventas. Entonces ahí yo voy a tener ya otros costos, como por ejemplo la materia prima. O sea, todo lo que yo voy a necesitar para hacer mis brownies. La harina, el azúcar, el agua, los huevos. Eso que yo voy a emplear para hacer los brownies, esos van a ser incluso costos variables. ¿Por qué? Porque son costos que si yo no vendo mucho, yo no necesito comprar tanta harina, porque no sería prudente. ¿Ok? O si en cambio, si me salió un pedido de 100 brownies de un día a otro, entonces bueno, yo voy a tener que estoquearme y voy a tener que comprar. Entonces voy a tener mayor costo en ese lado. Eso con el tema de los costos. Entonces es importante hacer esa diferenciación. Y es importante que ustedes vayan detectándolo a medida que identifiquen y hagan su autoevaluación de su negocio. En algunos casos, como les dije, no necesariamente ustedes tienen que hacerlo, pueden contratar a alguien, pueden tener su contador y decir, a ver, vamos a sentarnos, quiero revisar contigo, vamos a ver, ¿qué voy a necesitar de costos? Porque puede ser que existan ciertos rubros que ustedes no estén considerando y que sean parte del costo, y que por eso quizás ustedes dicen, pero si yo vendo mucho y no estoy ganando nada, pero si yo vendo 100 cosas y al final del día solo tengo $1 de ganancia. Pero quizás es por eso, porque quizás el precio que le asignaron no es el correcto porque no están considerando un costo, ¿sí? Entonces es importantísimo tener siempre esto claro. Perdón, en el caso de emprendimientos de alimentos, generalmente yo generalmente el costo variable lo tomo en base a una receta estándar. Ya. O sea, usted me dice que el costo variable de acuerdo a lo que pueda producir o a lo que no, pero en sí el costo de hacer mi mermelada de kiwi con mango, por decir algo, no me va a variar, a no ser que aumente el costo de la materia prima. Entonces Perfecto. yo lo hago de la siguiente manera, no sé si sea bien, porque aquí ya el costo variable está dependiendo es de la producción, como usted nos está diciendo. Ya, pero perfecto. yo mi base de mi receta estándar, por decir algo, es $1.20, supongamos, ¿sí? Yo a eso le sumo los costos fijos, ¿sí? Para obtener un costo mensual, por decir Ya, algo. okay. Si está bien o porque no me estoy basando en realidad en el costo variable, como usted dice. Si tengo que hacer más mermeladas, claro, me va a aumentar el costo, pero yo no lo estoy haciendo así. ¿Está mal? ¿Qué debo hacer? Es mi pregunta. Ya. Ok,
bueno, existen varias formas de costear, por si acaso. Este es solo un tipo de costos. Yo proyecté ahorita, no sé si me confirman si lo están visualizando, una calculadora de costos. Este es, asimismo, es una plantilla. Lo pueden usar como base o como referencia. Pero básicamente lo que está aquí es lo que básicamente tienen que incluir dentro de su costeo, ¿sí? Entonces, en su caso, que hace la mermelada, entonces usted va a poner como que sus ingredientes primarios para la mermelada van a ser las frutas, el azúcar, ¿verdad? Entonces usted va a ir poniendo la cantidad y el costo unitario de esto, ¿ok? Esto se multiplica automáticamente. Ya, esa va a ser como que su materia prima, lo base. De ahí vienen los elementos secundarios, el azúcar, qué sé yo, la canela, lo que sea necesario para hacer la mermelada, ¿ya? También va a poner los gramos, va a poner el costo y esto está también formulado. Eso sería como mi receta estándar. Podría ser, exacto, ¿ya? Y de ahí vienen los costos fijos, que muy bien usted los mencionó, que es la preparación. Por ejemplo, aquí puede poner la mano de obra, porque es importante saber, o sea, la mermelada, hay alguien que la mueve la olla, no lo sé, pero debe existir ese factor humano. Siempre existe alguien atrás, siempre hay la persona que está haciendo algo. La electricidad, el agua. Ok, aquí va a poner usted todos esos costos. Y esto, bueno, automáticamente le va a calcular y le va a decir, bueno, mi costo total va a ser la suma de todo esto, y usted le pone aquí el precio. Digamos que usted vende la mermelada a, no sé, $3, usted le pone $3, y aquí, digamos que el costo no fue $10, fue menos, le va a salir aquí su margen, su utilidad neta. En este ejercicio he puesto una torta. Entonces, digamos que yo vendo la torta a $25, pero me costó $10,50, entonces mi margen neto va a ser $14,50. ¿Ya? Esta es una forma de costear. Entonces también les voy a facilitar esta plantilla. También tenemos que hacerlo. No, o sea, a ver, lo tienen que hacer para poder sacar su estado de resultados. Yo tengo algo así, que es como calculador de costos por cada fórmula de mis productos, que son productos cosméticos. Pero lo hice en una tabla dinámica de Excel, entonces ahí me bota el costo real del producto y cuánto es el margen de ganancia. Perfecto, perfecto, no hay problema. O sea, como les dije esto, ya, perfecto, no hay problema. O sea, si ustedes ya lo tienen, si ustedes tienen información, la traen a la mesa de trabajo y la revisamos. Porque esto solamente, sí. Disculpa, tengo una pregunta. ¿Esto se saca por producto o se hace como una generalidad de todos los gastos del mes? Va a depender de su emprendimiento. Si su emprendimiento tiene productos, debería hacerlo por cada producto. Si son lo ideal es para poder tener un costo real de producción. Ok. Costos por empaque. Claro, sí les voy a pasar la plantilla de modelo, pero si ustedes la tienen desde sus productos no hay problema, o sea, lo pueden adaptar. Esto no es una camisa de fuerzas, como les dije al inicio, es solo una plantilla modelo. Pero es importante que lo conozcan. Los costos de empaque. Romina, buenas tardes. Grace le saluda. Sí. Romina, ayúdame con algo. A ver, mi negocio es de eventos, o sea, yo he invertido a lo largo de 6 años en inmobiliario para eventos. Perfecto. O sea, yo tengo bastante activo fijo, o sea, un monto bastante interesante en activo fijo. Pero ese es mi fuerte, las decoraciones. Pero también, obviamente, utilizo proveedores porque obviamente el cliente quiere una persona que le dé todo el servicio. Así es. Entonces tengo proveedores de catering, tengo proveedores de dulces, tengo proveedores de DJ, tengo proveedores de iluminación. Entonces vamos a que yo manejo lo que es mío, que es el inmobiliario, que en realidad eso es lo que es más caro costear. Yo lo que sí tengo designado, hago por ejemplo, si digamos que lo vendo a $45 por persona, a partir de tantas personas. Mi monto fijo, yo me lo he fijado en digamos, por ejemplo, $1,000 es mi ganancia por evento sacar. Ya, por mi inmobiliario, por mi tiempo, porque también se brinda asesoría, también se brinda coordinación, o sea, es bastante grande mi trabajo, o sea, no es que de un día, es en realidad meses. Entonces, eso es como ahí sí yo... O sea, te entiendo de lo que dices del brownie, de esa cosa, pero lo mío no es brownie, o sea, lo mío es manos a la obra. O sea,
Es Así es. inmobiliario que tengo, como te digo, Romy, tengo bastante inmobiliario fijo, inmobiliario o activo fijo, como quien se dice, tengo bastante. Entonces, no le doy la vuelta al negocio como se debe, porque en realidad lo tengo como un hobby. Pero sí me ha rendido y sí me sirve para solventar, sobre todo, mis gastos, ¿no? Mis gastos de mis hijos, gustos, viajes, lugares, ese tipo de cosas. Más que todo es por eso, pero en eso es que mi ejemplo no cuadra en nada de lo que me está diciendo, porque no me encargo de... Pero igualmente, ¿no? No Ahí sé en cómo me ese podrías caso ayudar a mí. podría, ya, entonces ahí sí le pido, básicamente vamos a tener que trabajar con usted en las mesas de trabajo y aparte, porque es un caso específico, pero me imagino que usted tiene una persona que le lleva las cuentas, ¿verdad? Algún contador, alguien que sea especialista, ¿sí? Voy a tratar de buscar alguna plantilla o algún tipo de herramienta que la permita ayudar, pero ahí usted va a tener que costear más bien ese servicio que usted da como asesoría, el transporte, o sea, ya es otro tipo de costeo, sí, no está este era un ejemplo de cómo costearlo, pero sí, efectivamente se va a tener que hacerlo de otra manera. No hay problema, yo igual voy a tratar de buscarlo y le voy a compartir a través del ¿Sabe qué es lo que mi ventaja de cómo sé los gastos? Es que, por ejemplo, yo pago en cheques, o pago en transferencias, o tomo fotos de todos los depósitos en el celular y ahí los tengo. Entonces, cuando pidieron la tabla de aquí, yo ya los tenía en fotos. Yo lo que hice fue traspasarlos, en realidad. O sea, para ser sincera, yo no voy a andar mintiendo, ay, qué bestia, que yo sea artísimo. Pero sí hay conceptos básicos que igualmente debe haber ingresos, egresos, pago proveedores, o sea, en ese aspecto es lo que yo me manejo, pero a mí sí me gustaría como que entrar más a fondo. Ya, O sea, perfecto, tengo pero las eso ya bases, lo vamos pero a ver no en... el surgimiento. Ok, perfecto, eso ya lo vamos a ver en las mesas de trabajo. Agradezco tu ayuda, Romy. Muchas gracias. No hay problema. Ok, entonces, bueno, ya para ir concluyendo, el último punto de hoy es cómo organizar las finanzas, y ahí viene un poco lo que su compañera nos dijo y que me encantó que ella lo tenga súper claro. Estos son 4 tips o 4 aspectos a considerar para llevar las finanzas en los emprendimientos, ¿sí? El tip número 1 es separar las cuentas, ¿ok? Hablábamos acerca de este tema de que a veces ese es quizás nuestro talón de Aquiles, ¿sí? Que no separamos la cuenta o la cuenta del emprendimiento de la cuenta de Romina Sánchez como tal, de la cuenta del emprendimiento de Romina Sánchez. ¿Okay? Entonces, esto es uno de los factores más importantes. El segundo factor es llevar un presupuesto, ¿sí? Ir llevando este presupuesto, ir llevando este control. El tercero es diferenciar los gastos y el cuarto es la cultura del ahorro. Entonces ahora vamos a ver un poquito ya más rápido, pero ¿cómo llevar las finanzas? Primer punto, es separar las cuentas. ¿Qué pasa? Que nosotros a veces vamos a ir poniendo toda la plata de la cuenta del emprendimiento, todo lo que ingresó. Vamos, dale, todo ahí, todo ahí. Pero ahí mismo pongo mi sueldo, ahí mismo pongo mis gastos, ahí mismo pongo el pago de la luz, el pago del colegio, de los niños, el pago de la comida, saco para la gasolina, todo está allí. Entonces, ya llega un día, me siento y digo, bueno, y estoy haciendo este emprendimiento, pero no tengo ganancias, no estoy generando esa utilidad o esa rentabilidad, o no tengo para pagarle a los empleados porque ya no tengo ese dinero. Pero esto es porque no separamos. Entonces, también se los dejo como tarea ya ir separando sus cuentas, ir identificando, ¿ya? Podemos hacer ese mismo Excel de los ingresos y los gastos, pero con los ingresos y los gastos de ustedes como familia o de ustedes como persona, y el ingreso y los gastos del emprendimiento como tal. Y una idea, como para ir separando esto y decir, chuzo, pero esto me va a quedar sin dinero. Bueno, pues una idea así como para solucionarlo es, pues, ponerse un sueldo, ¿sí? Establecer un sueldo, decir, bueno, a ver, yo me voy a poner, pero tampoco me voy a poner un sueldo súper grande, ¿no? Sino un sueldo de, a ver, yo calculo que mi sueldo es $3,000, entonces esos $3,000 sí son parte del gasto del emprendimiento, parte del costo del emprendimiento, pero eso va a salir de allí y usted va a tener en su cuenta esos $3,000, y de esos $3,000 usted va a pagar sus temas personales, ya, lo que sea, pero es esos 3,000. Así empezamos, o sea, como que establecernos un sueldo y ir separando las cuentas.
Yo sé que al inicio es difícil y bueno, claro que también podemos hacer que, bueno, es mi emprendimiento, yo tengo todo, le tengo fe a mi emprendimiento y todo lo que me llega va a ir al emprendimiento. Perfecto, está bien. Entonces eso quizás lo pueden ingresar o como capital para el negocio o como una cuenta por pagar que tenga el emprendimiento hacia ustedes. Pero siempre separándolo, o sea, siempre ir no mezclando todo, porque entonces no vamos a poder hacer bien una evaluación y no vamos a poder saber si estamos bien o estamos mal, porque estamos haciendo una mezcla de todo. Entonces, ese es como un primer tip o primer consejo. El segundo, bueno, viene el tema del presupuesto. Entonces, ya que dominen el tema de llevar los ingresos y los egresos, de ir identificando e ir poniéndolos en la columna que corresponde, ya que ustedes lo dominen, pues entonces, aunque suene un poco tedioso, aunque quizás no sean tan peritas, sí es bueno llevar un presupuesto, ¿ya? Porque nos va a permitir identificar a dónde se va el dinero, ¿ya? Nosotros vamos a saber de dónde llega y cómo se usa. Y hacemos una tablita y decimos, a ver, yo vendí hoy día vendí $100 y estos $100 solamente cobré 30 porque los otros 90 los voy a cobrar después, los voy a cobrar a 60 días. Entonces yo voy poniendo los $30 y el resto del dinero los voy a poner a los 60 días. Ya sé que en 60 días voy a tener esa cuenta por cobrar, ¿ya? Lo mismo los gastos, lo mismo, los pagos que tengo que hacer. Bueno, yo sé que este mes fijo tengo que pagar $20 de luz, $30 de internet, el teléfono, el celular. Yo sé, ya tengo que pagar, tengo mi presupuesto bien hecho de todos esos pagos que tengo que hacer mes a mes. Entonces, eso nos ayuda porque vamos a tener como que esa perspectiva y vamos a decir, ok, sí me está alcanzando la plata o no va a llegar el fin de mes y vamos a decir, uy, ahora tengo que pagar y no sé qué hacer, porque no tenía previsto esto aquí, porque me olvidé de anotar eso. Entonces, ir llevando este control y llevando ese presupuesto nos va a ayudar para hacer este orden y también para tomar decisiones y para poder ser precavidos y poder evitar sorpresas, quizás, ¿sí? Entonces, incluso ustedes pueden irlo modificando e irlo adaptando en función de su negocio. ¿Ya? El tercer consejo va a ser diferenciar los gastos, ¿sí? Así como vamos a aprender a costear, o van a ustedes a ver cómo costean o cómo hacen esa identificación de los elementos necesarios para saber cuánto cuesta producir este producto, pues bueno, también vamos a ir identificando los gastos, ¿sí? ¿Qué gastos son míos y qué gastos son del negocio? ¿Qué gastos son importantes o qué gastos yo puedo dejar a un lado porque no me están generando el beneficio necesario y también me están bajando mi utilidad y me están bajando mi liquidez? ¿Ya? Entonces, podemos ver esa identificación y también ir sacándolos, entonces también vamos a tomar decisiones porque vamos quizás a ahorrar, o sea, digamos que, uy, este mes me salió súper alta la planilla de mi invento de la luz, bueno, porque resulta que se me olvidó apagar el aire acondicionado y se quedó toda la noche. Entonces, bueno, hacer esta diferenciación, chufo, vamos a ir revisando bien, que no se nos quede el aire prendido. O sea, es un ejemplo, pero a veces en ese tipo de cosas salen estos gastos extra que no sabemos por qué no estamos generando lo suficiente que queremos con el emprendimiento. Y ya que dominamos también un poco esto, podemos ir empezando nuestra cultura del ahorro, ¿ya? Algo que me gustó mucho y que, bueno, que ese es un tema también personal y también del emprendimiento, es el tema de que el ahorro es igual a una meta, ¿sí? Yo con mi emprendimiento tengo muchas metas, entonces con mi emprendimiento yo quiero que mi emprendimiento crezca de tal manera que ya tenga 2 locales, 3 locales. Quien me habló acerca de los eventos, pues bueno, yo tengo que mi emprendimiento de los eventos ya no sea un hobby, sino que ya sea un emprendimiento y una microempresa. Entonces yo quiero que crezca. Y para todo esto yo voy a tener que ahorrar. ¿Por qué? Porque yo tengo los suficientes ingresos, pero eso, así como llegó, ya me lo gasté, ya lo usé en otra cosa. Y entonces el próximo año quizás no me va tan bien y ya no tengo esa capacidad para poder invertir y ya no va a poder crecer como yo quería, como yo tenía planeado. Entonces, si yo este año tengo
ingresos un poquito excedente, bueno, lo importante sería que lo ahorren y que lo tengan ahí como ese fondo. Pueden hacerlo de muchas maneras. Hay ciertas herramientas financieras, tienen CDPs, tienen pólizas de inversión, pueden invertir en acciones. Hay muchas herramientas para ahorrar. También pueden hacer un fondito y decir, bueno, mi planificación es que el próximo año yo voy a expandirme. Entonces yo para expandirme yo necesito 15,000 dólares. Entonces voy a ir calculando cuánto necesito ahorrar mes a mes para llegar a esos 15,000 dólares. Y eso no lo voy a tocar porque eso es para esa expansión y eso es para esa meta. ¿Ya? Y bueno, también puedes irme haciendo metas a corto, a largo plazo. Entonces, a corto plazo, bueno, pues mi ahorro va a ser este fondo que tenemos, que puede ser para el fondo de maniobra. Para mediano plazo, bueno, pues va a ser para mi expansión del próximo año. Y para largo plazo, pues bueno, voy a ir guardando un poco para otros proyectos que vengan más adelante. Ya depende de la visión que nosotros tengamos y nuestras metas. Y aquí otra regla que también me parece súper chévere y que se las comparto, es la regla del 50-20-30. El 20-30 es 50% de todo lo que yo gasto es para temas fijos, o sea, para los costos, para la materia prima, para pagos, etc. El 20% de lo que me ingresa, el 20% se va a ir al ahorro. Entonces es como que sí o sí, yo me obligo a ahorrar ese 20%. Inclusive si puede ser el 30%, mucho mejor. Y el otro 30% para otros gastos que vengan. Entonces, si se dan cuenta, pone primero el porcentaje del ahorro que el porcentaje de los gastos, ¿sí? Siempre con esa mentalidad de ir ahorrando, ¿ya? Y finalmente, otro consejo que también podemos ir haciendo es ya que tenemos listos nuestros estados financieros y nuestras proyecciones y ya sabemos más o menos cómo están nuestros números, vamos a hacer 3 escenarios, ¿sí? Eso ya lo vamos a hacer en las mesas de trabajo, pero también para que lo vayan pensando. 3 escenarios. Un escenario, el realista, el de ahorita, el de cómo estamos vendiendo, cómo vamos a ir presupuestando nuestros ingresos, nuestras ventas, nuestras cuentas por cobrar, nuestra compra de materia prima, etc. Nuestro pago de deudas, etc. Y de ahí vamos a hacer otro escenario súper positivo, en el que vamos a vender el doble, en el que vamos a vender todo el año súper bien, en el que vamos a poder pagar las deudas, vamos a tener otro escenario súper positivo, y vamos a hacer un escenario negativo. Ese escenario en el que todo lo que puede ir mal nos va mal, en el que no va a haber ganancias, en el que no voy a poder vender tal mes, vamos a hacer ese escenario. Entonces vamos a ir viendo esas 3 alternativas y nos va a permitir hacer como que esta realidad, un poco este baño de realidad y decir qué pasa si me va bien, pero también qué pasa si me va mal. Mi empresa está en este momento, mi emprendimiento está en esa capacidad para poder aguantar cualquiera de esas situaciones, porque es chévere cuando nos va súper bien, porque tenemos cómo responder, tenemos cómo pagar y perfecto. Pero nadie se esperó, nadie pensó que iba a pasar lo de marzo, nadie se imaginó que iban a bajar tantas las ventas, nunca lo imaginamos. Entonces, nuestro negocio está en esa capacidad de poder responder a cualquier caso fortuito. Entonces, ese escenario también tenerlo claro y hacer esa autoevaluación. Ok, esa es toda la presentación. Espero que les haya aportado y quiero que me digan si hay alguna pregunta, algún tema adicional que quisieran revisar. Aunque ya estamos contra el tiempo. Ellos no les van a pasar al correo, ¿verdad? Sí, entiendo que al correo ya va el grupo de WhatsApp. Ya, gracias. Hola. Hola. Sí, hola. ¿Sí me escuchas? Sí. Ya, hola, yo quería consultarte algo. Mira, por ejemplo, en mi emprendimiento, en el tema de costos, ¿cómo hay alguna fórmula o cómo puedo calcular este tema de los gastos fijos? Por ejemplo, en mi caso específicamente, el tema de la luz. Yo trabajo lo que son letreros, impresiones en vinil, corte, y cada maquinaria, o sea, trabaja cierto tiempo y consume su energía, ¿no? Y yo no sé cómo calcular exactamente esos valores que a la larga, si tú te das cuenta, como que los pagos de fin de mes sí suman y se influyen. ¿Cómo podría ser para calcular? ¿Hay alguna tabla o...? O sea, lo primero que tienes que hacer es ver la identificación del costo de kilovatio
y también puedes ver, ir midiendo, ¿no? Para X proyecto, cuánto tiempo utilice la máquina y eso con el costo de kilovatio que tú lo puedes ver en la planilla. Cada emprendimiento es un mundo y obviamente va a ir aplicándose en cada uno de ustedes, pero esa es como una idea que se me ocurre a mí. Puedes ver en la planilla cuánto es el costo de kilovatio y hacer como que esa medición, en un proyecto similar, cuánto tiempo se ocupó y así puedes ir posteando. Ya, ok, gracias. ¿Listo? Si no hay más preguntas, Liz. Una consultita, Sí. Romina, el periodo que hay que destacar, ¿de qué mes es? O sea, de preferencia desde enero, ¿sí? Si tienen información, desde enero. Si no, bueno, a partir de agosto, septiembre, octubre sería súper chévere también para tener más información e ir evaluando. Ya, gracias. Listo, chicas, para las que se fueran conectando después, lo que dije al inicio era que es importante que traten de poner en práctica de manera inmediata los números de sus negocios, para que de esta manera, cuando ya nos reunamos en las mesas de trabajo con los profesionales y con el equipo de Comadres Alto Impacto, podamos ver de manera más realista un plan de acción que nos permita tomar estrategias justamente para darle este impulso a las ventas, ¿ya? Entonces, hoy estaremos enviando las plantillas, se las vamos a mandar por WhatsApp y si tienen alguna consulta nos avisan, ¿ya? Lizeth, una consultita, disculpa. Si bien es cierto, esto aquí se está grabando, yo estoy aquí en el taller y no pude estar 100%,